Tienes que aprender a tener respeto. Tienes muchísimo que aprender sobre el amor. Hola romanos, hoy vamos a hablar sobre El poder del perro de Thomas Savage. Esta novela, publicada en 1967, narra la historia de dos hermanos que son Phil y George Burbank, un par de campesinos dueños de una hacienda cercana a un pueblo del oeste americano. En un principio pareciera que estos dos hermanos no se llevaran bien por sus personalidades distintas, ya que George es un hombre sensible y muy tímido, mientras que Phil ha probado ser bastante rudo y mal hablado, pero en verdad que Phil y George han sabido llevarse relativamente bien viviendo los dos solos en la hacienda, hasta que un día George le avisa a Phil que se ha casado el domingo con Rose Gordon, una viuda de la cual casi Phil no sabe nada, aparte de que hace poco falleció su marido, quien era el doctor del pueblo. Y a partir de que Rose y su hijo Peter, un chico con fama de ser afeminado y que se ha convertido en la burla del pueblo, es que se descenderá al infierno estos personajes tan diversos, mientras que Savage explorará temas como la masculinidad tóxica y la sexualidad reprimida en esta novela. Debo decir que he leído esta novela justamente por el hype que existe alrededor de la película. La película se estrenó en Netflix el año pasado y ahora está nominada a varios premios de los Oscar, así que justamente por esto es que decidí leer El poder del perro, y debo decir que hay cosas que me han gustado y cosas que no. Para comenzar, entre las cosas positivas de esta novela tenemos la escritura de Savage, que en un principio es fluida, aunque por momentos llegue a ser pesada. Debo decir que Savage tiene ese don de, con palabras relativamente sencillas, ser justo en cuanto al énfasis que debe dar a los personajes y sus emociones. Es un autor que va muy directo al grano y que de cierto modo en varios momentos de la novela sabe retratar el silencio y la incomodidad de ciertos personajes. En ese sentido debo decir que su novela es casi que silenciosa. Los personajes son incapaces de comunicarse, teniendo en cuenta que se trata de personas del oeste, personas campesinas que se rigen bajo el término de la valentía, de la masculinidad. Porque eso sí, la masculinidad tóxica es parte importante de la novela. ¿Y por qué digo tóxica? Porque los hombres de esta novela son seres que parecieran regirse bajo ciertos términos. Un hombre tiene que ser esto, tiene que ser aquello, tiene que saber arrear las vacas, tiene que saber montar a caballo, y cualquiera que no cumpla ello es un afeminado, es la burla del pueblo, como lo es Peter, un personaje para mí importante en esta novela, aunque debo decir que tristemente, y esto es una falla en general de la novela, cae un poco en el olvido ya a partir de la segunda mitad. Ahora bien, sobre los personajes, como ya he dicho, se tratan de seres incapaces de comunicarse, y en ese sentido creo que los mejores personajes definidos son Phil y Peter. Para comenzar, Phil es un hombre de actitud ruda, pero que en cuanto cambia un poco la rutina diaria de su vida, en cuanto su hermano George le avisa que se ha casado, es como si su mundo entero se derrumbara, y de repente tenemos a una mujer y a un joven metidos en su casa sin razón alguna aparente. Y la relación entre Rose y Phil, su cuñado, es simplemente incómoda. Los momentos que hay entre estos dos personajes se definen por el odio silencioso. No se dicen nada a la cara, no es que se insulten de frente, pero basta con una mirada para saber que a Phil no le agrada su cuñada. Y sobre la relación entre Phil y Peter es aún peor, porque Peter representa todo lo opuesto y todo lo que desprecia a Phil, que sería tanto la feminidad en un hombre como el sentido de la modernidad. Y es que esto es parte importante de la novela. Phil representa
el oeste americano viejo. Representa al hombre que debe ser heterosexual, que debe ser experto en ganadería y agricultura y que sobre todo debe ser totalmente rudo, y Peter rompe con esos estándares. Aunque también diría que incluso su propio hermano George también lo rompe, ya que se trata George de un hombre que va más encaminado hacia la modernidad. Y este es otro detalle con relación a la novela que me ha interesado, el cómo Savage maneja el propio oeste americano. Uno encontraría en los western pues pueblos pequeños y llanos, casi que abandonados en mitad del siglo XIX. Pero no, aquí tenemos una novela en la cual se nos ubica un oeste americano que va tambaleándose entre lo antiguo y lo moderno. Constantemente se hace referencia a ciertos aparatos ya modernos como pueden ser los automóviles, cosa que uno no se esperaría de un western típico, pero que en esta novela significa o más bien simboliza ese tumbo o ese desvío hacia la vida moderna que representarían los años 50 aproximadamente. Y en este sentido, Phil representa todo lo malo, ese desvío hacia querer mantenerse en la época pasada, cuando todo era más sencillo, o avanzar hacia un futuro, aunque dé miedo dar ese primer paso. Ahora bien, tenemos a Peter, otro personaje que a mí me gustó bastante. Básicamente de Peter, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que él es el más joven de todos los personajes. Es básicamente un niño o más bien un adolescente ingresando a la adultez. Por lo tanto, a través del personaje vamos a conocer la exploración sexual en esa época, sobre todo tomando en cuenta que estamos hablando del oeste americano, de estos sitios donde tienes que ser de ley un hombre totalmente rudo en el sentido estereotípico de la palabra. Y claro, Peter no es para nada de eso. Se trata de un joven que incluso ayuda a su madre en su labor en el bar, constantemente incluso hace como un pasatiempo flores de papel, cosa que a Phil le molesta. Y Peter se toma esas críticas, esas burlas que tienen los demás hacia él como algo normal. Incluso en un momento de la novela a Phil le sorprende cómo es que este joven no se ofende o no se entristece, simplemente continúa con su vida soportando todas estas burlas como una carga o como un medio para fortalecerse aún más. Pero por más fuerte que él parezca, hay momentos de la novela en que yo siento que Peter se rompe, no exteriormente, no es que llore, no es que haga un drama, simplemente se rompe, pero siempre de manera interna. Es un personaje que se resguarda bastante los sentimientos. Ahora bien, sobre los demás personajes no habría mucho más que decir. Están bien, pero creo que Savage no les da el desarrollo correcto. Por ejemplo, Rose pudo haber sido un personaje interesante, pero creo que, sobre todo en la segunda mitad de la novela, el autor no sabe bien qué hacer con el personaje. Y vamos viendo temas como el alcoholismo a través de ella, pero se queda todo en la superficie. Y George, digamos que le pasa algo parecido. Más bien lo de él es que es un personaje que solo funcionaba al inicio, porque la relación entre él y Phil es interesante en los primeros capítulos, hasta que de repente se casa con Rose, la trae a su casa con su hijo, y pues a partir de ahí el personaje aparece de vez en cuando, pero ya no llega a ser tan relevante. Es como que a partir de que se cumple toda su importancia en la trama, pues Savage deja de restarle la importancia de vida al personaje, y George va a aparecer en unos cuantos cameos, pero no va a ser relevante. Ahora bien, sobre sus puntos negativos, a pesar de que El poder del perro ha sido una novela interesante, una novela que sabe sumergirte en ese oeste americano silencioso, incómodo, donde se espera que cumplas con cierto papel. Bueno, a pesar de todo lo que me haya gustado, debo decir que esta novela tiene sus fallas.
Y es que constantemente, sobre todo en la segunda mitad, el autor no sabe bien qué hacer con sus personajes o con la trama en general. Y si ya de por sí la trama era lenta en la primera mitad, en la segunda se pone peor. Es como que de repente los personajes van dando tumbos, se van interaccionando entre ellos, pero la novela no llega a nada, tristemente. Aún así, ha sido una lectura refrescante y sin duda que se trata de una novela que les recomiendo fuertemente. Abajo en la descripción les dejo mi Instagram, mi Goodreads y mi Wattpad. Suscríbanse para más contenido y adiós.